protección para la vejez de muchos colombianos, hoy he invitado al ministro de Vivienda, al ministro Jonathan Malagón, para hablar de una iniciativa muy importante que la llamamos hipoteca invertida, un mecanismo novedoso para proteger y asegurar cobertura para la vejez en términos de ingresos para tantas familias. Una medida que ha sido exitosa en muchos lugares del mundo y que ahora la traemos a nuestro país como una herramienta más de proteger a esas personas que se han esforzado tanto y que han trabajado tanto por nuestro país. Por eso, ministro Malagón, quiero que usted le hable a los colombianos de esta importante acción de gobierno, que es la puesta en marcha de la estructura, del producto, de la hipoteca invertida, que es, por supuesto, una herramienta voluntaria, pero una herramienta fundamental para mejorar los esquemas de protección a la vejez. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. En ocasiones anteriores, en este mismo programa, hemos estado reflexionando sobre la importancia que tiene la vivienda dentro de la política social, en la generación de empleo, en la estrategia de recuperación de la economía colombiana. Pero hoy queremos destacar un atributo adicional que tiene la vivienda, y es esa capacidad de convertirse en una fuente de ingreso complementario en la tercera edad. En Colombia, solo el 28% de los adultos mayores tiene una pensión, pero el 68% de los mismos tiene una vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos el 40% de los mayores de 65 años, aunque tienen una casa, no tienen un ingreso fijo. Algunos de ellos logran sobrellevar los gastos fijos, todas sus afluencias económicas, el pago de la administración, el pago de comida, el pago de servicios públicos, gracias a las ayudas de sus familiares. Pero hay otros que no cuentan con estas ayudas y en la práctica no alcanzan a cubrir los costos fijos. Se encuentran en una situación que en la literatura económica se ha denominado la pobreza oculta. Una pareja o un colombiano mayor de 65 años que esté en esta condición de pobreza oculta, con una vivienda pero sin ingresos mensuales para cubrir los gastos fijos, tiene hoy en la práctica solo dos alternativas: o vende su vivienda y se va a vivir al arriendo, corriendo además un gran riesgo, quedando desprotegido, teniendo que administrar esos recursos, o hipoteca su casa, lo cual soluciona un problema en el corto plazo, pero le pone una presión adicional al gasto mensual que deben hacer. En más de 30 países del mundo se ha planteado una tercera alternativa. Esta tercera alternativa es denominada, como lo decía el presidente ahora, la hipoteca inversa. ¿Qué es una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es un acuerdo privado que está supervisado, reglado y monitoreado por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siguen viviendo en su casa hasta el último de sus días, pero la casa se convierte en una fuente para que reciban un ingreso mes a mes. ¿Cuál es el rol del gobierno nacional? Fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas, disponer del producto, reglarlo, sacar los decretos, sacar toda la normatividad para que este producto sea una realidad en Colombia. En eso vamos muy avanzados. Ya publicamos el decreto para comentarios de todos los colombianos, recibimos esos comentarios, lo estamos perfeccionando y en los próximos días el decreto será una realidad. Pero el segundo gran rol, la segunda gran responsabilidad del gobierno nacional, en la que nos ha insistido mucho el presidente Duque, es que garanticemos los derechos de los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las familias que se acojan a esta alternativa voluntaria de la hipoteca inversa tengan por lo menos suficiente ilustración de las implicaciones. Uno, dos, que el avalúo, que es una pieza fundamental del producto, se haga de manera independiente, que tengamos mecanismos de salida si por alguna razón ante un imprevisto hay un fallecimiento temprano o una tragedia con quienes se acojan a la hipoteca inversa, para que los familiares puedan seguir disfrutando de la vivienda. Y por eso lo que tendremos en los próximos días es un proceso muy intenso de socialización de la medida y una clara convicción de gobierno que en el segundo semestre de este año debemos
implementarla en toda Colombia para que aquellas familias que quieran tener un ingreso adicional por cuenta de su vivienda lo puedan hacer en la tercera edad. Por eso yo le quiero pedir el favor a los compañeros del equipo de producción que corramos este primer video explicativo del alcance de la figura de la hipoteca inversa y las modalidades que aplicaremos en Colombia a partir del segundo semestre de este año. El gobierno del presidente Iván Duque habilita la hipoteca inversa, convirtiendo a la vivienda en un mecanismo adicional de aseguramiento en la vejez. ¿Qué es la hipoteca inversa? Es un mecanismo para aquellas personas mayores de 65 años que son propietarias de una vivienda y quieren tener un ingreso complementario. Ellas podrán utilizar su vivienda para asegurar su sustento económico durante la vejez, hipotecando su inmueble a cambio de una renta mensual. ¿Qué tipo de modalidades de renta existen? Existen 3 tipos de rentas dependiendo de lo que más se ajuste a las necesidades de las familias. Renta vitalicia, es decir, una renta mensual hasta que la persona fallezca. Renta temporal, es decir, un valor mensual por un número determinado de años. Y única renta, que consiste en recibir la totalidad del valor en una única entrega. En cualquiera de estos casos, la familia permanece en la vivienda hasta el último día de su vida. El valor de la renta dependerá de varios factores como el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes del producto y la modalidad de hipoteca inversa seleccionada. La reglamentación de este instrumento protege a los consumidores. Por ejemplo, garantiza una completa asesoría con información suficiente, impide la reclamación de la vivienda por parte de la entidad financiera antes de que fallezcan los propietarios y garantiza un avalúo independiente. Analicemos el caso de la señora María y su esposo Martín. La señora María tiene 75 años y su esposo 70. Producto de su esfuerzo y su arduo trabajo, pudieron comprar una vivienda de 200 millones. La señora María se acerca a la entidad de su preferencia y solicita una hipoteca inversa bajo la modalidad de renta vitalicia. El asesor de la entidad le explica que, de acuerdo con el avalúo de su vivienda, la expectativa de vida de ella y su esposo y demás parámetros, puede recibir una renta mensual de 800.000 pesos sin tener que mudarse de su casa. La vivienda se convierte entonces no solo en el espacio en el que la familia cumple sus sueños, sino en un mecanismo para garantizar su sustento económico durante la vejez. Bueno, esta es una medida muy importante. Colombia entra a este grupo de países que también tienen ese mecanismo de protección a la vejez. Yo le he pedido al ministro Malagón que estemos constantemente haciendo una gran pedagogía en los próximos días, hablando sobre el alcance de esta importante modalidad de protección. Pero, ministro, por ejemplo, hay una pregunta que es muy interesante. Hoy me escribieron algunas personas y me decían, bueno, pero supongamos esa pareja que usted mostraba en el video. Ellos no tienen solamente su vivienda en la que residen, sino que también tienen un apartamento que es de ahorro, y ese apartamento lo tienen arrendado. Entonces me preguntaban, ¿será que con el inmueble que tienen arrendado también pueden entrar a hipoteca inversa? Y mi respuesta fue, sí lo pueden hacer. ¿De qué manera? Ellos viven en la casa en la que están, tienen el apartamento que lo tienen arrendado, reciben el pago de ese arriendo, pero adicionalmente entran con esa segunda vivienda también al programa y reciben el equivalente a esa renta mensual proyectada para el resto de su vida, lo cual duplica el ingreso que tendrían por ese apartamento. Y eso me parece importante, hablarle a los ciudadanos con ese tipo de ejemplos. Este es un mecanismo novedoso, es un mecanismo que ha sido exitoso en muchos lugares del mundo y que también le permite a muchas personas fortalecerse en los ingresos para la vejez. Y algo también importante, es una medida aplicable en todo el territorio, aplicable a todas las familias, aplicable en todos los estratos, y como digo, es un mecanismo novedoso, pero también que tiene pensadas todas las salvaguardas, incluidas también las pólizas respectivas en caso de que haya una muerte temprana o situaciones que sean calamitosas. Usted, ministro, ¿qué le quisiera decir a esas personas que después de ver este video, de ver la medida, dicen, ¿cuál es la gran ventaja que esto me trae? ¿Cómo le resume en una frase a esas personas que pueden estar valorando esta herramienta?
Presidente, hoy el único mecanismo que existe en Colombia para volver un activo como la vivienda en algo líquido es el arriendo. Usted pone un ejemplo muy interesante. Si una vivienda está arrendada y sobre esa misma vivienda se aplica hipoteca inversa, sería algo equivalente a recibir un doble arriendo. Los arriendos en Colombia son del orden del 0.35% del valor del inmueble. Una hipoteca inversa puede ser entre el 0.4 y el 0.6. Si alguien tiene arrendada una vivienda en 700.000 pesos y sobre esa misma aplica una hipoteca inversa, puede recibir por ese mismo predio hasta 1,5 millones de pesos mensual, lo cual cambia por completo el panorama en materia de ingresos para la tercera edad. Pero, presidente, un mensaje también para los millennials, para los menores de 30 que nos escuchan a esta hora. Hay muchos que dicen, no queremos comprar una vivienda porque hemos tomado, por ejemplo, la decisión respetable de no tener hijos. De momento creemos que vamos a hacer un hogar unipersonal o una pareja sin hijos, y comprar una vivienda para que se convierta luego en un activo que tiene una carga tributaria y que el día de mañana no tiene la posibilidad de heredarse, de pronto no les hace sentido. Pues bien, el mensaje es, anímense, compren la vivienda, que en un futuro, cuando lleguen a la tercera edad, esa vivienda será una sobrepensión y una garantía adicional de bienestar para la última etapa de la vida después de los 65 años. Muchas gracias, ministro Malagón. Como le digo, vamos a estar hablándole mucho a los colombianos.